Muy buenas tardes para todos los asistentes. Les damos la bienvenida a nuestro seminario digital Seguridad de medicamentos y dispositivos médicos en Home Care. En la tarde de hoy está patrocinado nuestro evento por B. Brown Medical y la Academia Asculab. A continuación les voy a dar unas recomendaciones para tener una sesión virtual exitosa. Les informo que sus micrófonos están silenciados para mantener una sesión sin interrupciones y escuchar solamente a nuestros presentadores. Todas las preguntas que tengan pueden escribirlas en el chat de la sesión, las cuales vamos a responder al final del seminario. Les informamos que esta capacitación está siendo grabada para fines académicos y su disposición futura. Y les recomendamos, por favor, mantener sus cámaras apagadas por privacidad y para que podamos ver solamente a nuestros presentadores del día de hoy. En la tarde de hoy tenemos con nosotros a dos ponentes expertos en el tema. Ella es la química farmacéutica Sandra Milena Beltrán, quien cuenta con un MBA y 11 años de experiencia en seguridad de medicamentos y farmacovigilancia. Ella es coordinadora del Departamento de Vigilancia Postmercado de Vibra Colombia. Y también está con nosotros el químico farmacéutico Félix Manuel Santiago de la Cruz. Él es especialista en administración de la calidad, cuenta con 27 años de experiencia en el sector de los dispositivos médicos y medicamentos y es director técnico de B. Brown Medical Colombia. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un placer brindar estos conocimientos, compartir estas experiencias que hemos tenido y por supuesto eh, lograr que esta tarde podamos interiorizar un tema que lo vivimos a diario en nuestros hogares, en nuestras familias y que como profesionales de la salud también estamos con esta responsabilidad. Así que en el día de hoy vamos a tener una introducción en el tema, lo que es la seguridad de los medicamentos y los dispositivos médicos. Vamos a ver unas definiciones que son fundamentales para este tema, unos conceptos básicos y por supuesto el tema central que es la seguridad en el uso y manejo de los medicamentos y dispositivos médicos. Tendremos unas conclusiones y al final tendremos una sección de preguntas. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar. Y como introducción, bueno, sabemos que cada día la necesidad de despejar nuestras instituciones, nuestros centros de salud a nivel nacional, haciendo terapias en casa, lo que nosotros conocemos como el home care, nos ha llevado a que nosotros estemos aplicando prácticas de educación, de formación y por supuesto de asesorías a los pacientes, a nuestros pacientes. Cuando nosotros estamos hospitalizados, y lo digo por experiencia propia, es agradable ver cómo un médico, una enfermera, un auxiliar, un químico farmacéutico, alguien que está atendiendo nos dice, mire, a ustedes le vamos a administrar este tipo de medicamentos, vamos a tener una dosificación de 8 horas y cada 2 horas estamos haciendo una revisión. Para nosotros como pacientes es agradable escuchar esta información porque uno por derecho lo tenemos previsto y también por una necesidad. Así que le decía que la terapia en casa cada vez cobra más auge en nuestra sociedad y eso nos lleva a nosotros a asumir retos que nos van a asegurar que este cuidado nosotros lo transmitamos a nuestros pacientes que salen de nuestras instituciones y que van a casa. Todos los que estamos aquí presentes como profesionales de la salud tenemos esa gran responsabilidad. Así que el nosotros asegurar un correcto uso de los medicamentos y los dispositivos médicos cuando nos están informando sobre su uso correcto hace parte de nosotros como pacientes. Alguien dijo una vez en una sección de la Secretaría de Salud, te guste o no, en algún momento serás paciente. Yo personalmente lo he vivido, ¿sí? Y se siente uno tranquilo cuando recibe una información, una asesoría, incluso cuando uno sale del hospital
le dicen cuáles son las posibles contraindicaciones, cuáles son los posibles efectos que pueda presentar el continuar un tratamiento en casa y la seguridad que debemos tener y la responsabilidad de asegurar que ese tratamiento se continúe en el tiempo que está prescrito por los médicos. Entonces, eh, y entrando un poco en el tema, vamos a ver que ya hay estudios en donde se ha evidenciado, incluso aquí en Bogotá, hay casos donde hemos visto un porcentaje considerable de incidentes o eventos que se presentan con errores de medicación, con uso indebido por errores en nuestras casas. Vemos que en Bogotá, por ejemplo, se encontró que el 24.8% de los eventos reportados con medicamentos eran prevenibles, ¿sí? De una u otra forma había una manera de prevenir. Tenemos un caso reciente y todos lo conocemos, que eso fue noticia a nivel nacional, cuando hablamos de medicamentos LASA, la responsabilidad que tenemos de nosotros asegurar una correcta dispensación, pero también la responsabilidad que tenemos de suministrar una información correcta y muy contundente a las personas que van a utilizarlo. Si bien nosotros en el ámbito hospitalario vemos que se mueven pues, profesionales, médicos, químicos farmacéuticos, rente de farmacia, enfermeras, etcétera, etcétera. Hay un conocimiento, hay un nivel básico, pero cuando nos trasladamos a nuestras casas la cosa es diferente. El tema ya es a otro precio. Más cuando sabemos que en nuestros hogares hay adultos mayores, hay niños, ¿sí? Y que sabemos que nosotros debemos tener ese tipo de precaución. Entonces, eh, como definiciones, nosotros vamos a ver estas definiciones y bueno, Sandra, te invito que nos compartas estas definiciones que nos van a llevar a desarrollar un tema muy interesante para nuestro público. Muchas gracias. Bueno, hay unos conceptos, digamos, básicos y fundamentales cuando hablamos de seguridad en el uso de los medicamentos y dispositivos médicos en casa. Seguridad, ausencia de peligro o riesgo. Si bien es cierto que en medicamentos y en dispositivos médicos no podemos garantizar el 100% de esta seguridad, porque pues hay una particularidad y es que este tipo de productos son exógenos al organismo y por ende pueden presentar algún tipo de reacción, de incompatibilidad, en fin, entonces sabemos que no son 100% seguros, pero está en nuestras manos hacer todo lo posible para que cada vez esa brecha de seguridad sea más pequeñita. Y eficacia, pues obviamente cada dispositivo médico, cada medicamento que se fabrica desde su diseño está pensado para que cumpla un objetivo, para que sirva para algo. Y la eficacia pues está enfocada en eso, en la capacidad que tiene ese medicamento o ese dispositivo médico en producir el efecto que se deseó, con el que se pensó y con el cual fue diseñado y pasó todos los ciclos de fabricación, de autorización por las entidades regulatorias y pues finalmente la distribución como tal de estos productos. O sea, en otras palabras, hablamos de que nosotros hablamos de que un dispositivo médico, un medicamento, es seguro para el paciente y eficaz para lo cual fue diseñado. Bueno, otras definiciones claves en el tema de seguridad de medicamentos y dispositivos médicos en home care tiene que ver con el ciclo de suministro del producto farmacéutico. Cuando hablamos en ese entorno, en ese contexto de producto farmacéutico, estamos haciendo referencia específicamente a los medicamentos y dispositivos médicos. De pronto si hay algún personal que trabaja en servicios farmacéuticos en la sala, pues conocerán ya procesos básicos de los servicios farmacéuticos definidos por la normatividad nacional, como son los procesos de selección, de adquisición, recepción técnica, almacenamiento, distribución, dispensación, vigilancia y demás. Cuando hablamos de home care, básicamente es lo mismo, pero hay algunas actividades que quedan relegadas o que son cedidas al hogar, que son cedidas al paciente o al cuidador. Y por supuesto, al estar ya en una institución o en un lugar fuera de la IPS, del centro de salud, pues
el tema del monitoreo y la vigilancia y el control pues es una responsabilidad compartida, tanto de los profesionales de la salud como del paciente o cuidador que está a cargo de este paciente que está siendo tratado en su casa. Si nosotros vemos este ciclo y estamos hablando de seguridad en el uso de medicamentos y dispositivos médicos, pues vemos que en cada una de las etapas de este ciclo hay un riesgo desde el mismo momento de la selección. Selección es identificar el medicamento que necesita esa persona de acuerdo a su condición de salud. Y cuando hay transferencias de los pacientes en los diferentes servicios de salud, hemos identificado en la práctica clínica que se cometen muchos errores. Aquí tenemos una transferencia y es una transferencia de ese paciente que está con un especialista, que está en una IPS, en una institución, y pasa a otra especialidad que es cuidado en casa, home care, a continuar un tratamiento, a terminar quizás un esquema antibiótico, en fin, va a tener un tratamiento ahora en casa. Entonces, ese proceso de selección desde que hay esa transferencia de un servicio a otro es fundamental para prevenir errores de medicación cuando ya el paciente se encuentra en casa. Procesos de adquisición, básicamente responsabilidad de todos los profesionales de salud, los encargados del proceso de compras de medicamento, que no sean medicamentos fraudulentos, que no sean medicamentos, que sean medicamentos que tengan todas las garantías de seguridad y calidad para que puedan ser dispensados a los pacientes. En términos de recepción técnica, igualmente, es donde se validan todos esos criterios de adquisición que fueron pactados, ¿cierto? Tanto los administrativos como los técnicos. En almacenamiento, más adelante vamos a ver que hay unos criterios fundamentales para controlar durante el proceso de almacenamiento. Dispensación, que es básicamente la entrega del medicamento al paciente. En las IPS se habla también de distribución, que es como tal la entrega del medicamento a los diferentes servicios de salud, pero en este caso puntual hablamos desde la entrega o de poner ese medicamento en la casa del paciente. Obviamente, al el medicamento requerir una administración en casa, pues va a tener un proceso de almacenamiento que es responsabilidad del paciente y de los cuidadores, y por supuesto un tema de administración que en algunos casos en home care es una responsabilidad compartida de profesionales de salud. En algunos casos el medicamento lo administra un profesional de salud, una enfermera que está en las rutas asignadas para estos servicios, o en algunos casos la administración sí es netamente responsabilidad del paciente o del cuidador. Entonces, en cada una de estas etapas hay un riesgo y por lo tal hay que tenerlos muy presentes, porque en la medida en que yo conozco cuáles son los riesgos, pues voy a poder definir cuáles son las medidas, digamos, a controlar para que ese medicamento o ese dispositivo médico sea seguro en la casa. Hablábamos que lo que buscamos para que un medicamento o un dispositivo médico sea seguro es prevenir los errores de medicación. Pero entonces, ¿qué es un error de medicación? En resumen, es cualquier incidente prevenible, cualquier situación que pueda prevenirse, que le pueda causar un daño o alguna utilización inadecuada en el uso de estos productos, que bien puede ser originado por el profesional sanitario, por el paciente o por el cuidador. En cualquiera de las tres fases, no es solamente el profesional de salud, sino también hay un error de medicación cuando un paciente se administra inadecuadamente un medicamento, o cuando se usa o se dispone de manera incorrecta un dispositivo médico. Puede estar relacionado con práctica profesional, puede estar relacionado con los mismos sistemas, fallos durante los procesos de prescripción. Creo que todos hemos evidenciado, por ejemplo, cuando lo que les decía, cuando un paciente pasa de un servicio a otro, en algunas ocasiones no se inicia, no se borra, no se hace un análisis puntual de la prescripción, sino que se dejan los medicamentos que venía tomando el paciente y son formulados unos adicionales. Eso es un error, digamos, frecuente que se ve en las instituciones de salud relacionado con fallos durante los procesos de prescripción. De hecho, este año, pues les cuento una anécdota personal, falleció un familiar y bueno, el hijo solicitó la historia clínica y se sorprendía de ver que la historia clínica eran casi 200 hojas, pero en las 200 hojas se mencionaba la repetición de la repetidera en cuanto a las formulaciones y los servicios solicitados, a pesar de que el paciente había pasado por diferentes servicios. Esto es un riesgo importante, pues obviamente hace parte de las actividades propias de la prescripción y el seguimiento de esta prescripción. Tema de comunicación es muy importante, tanto entre los profesionales de la salud
como les decía, en estos procesos de transferencia la comunicación es fundamental. Cuando un paciente suspendió una terapia, cuándo requiere el inicio de una terapia, cuándo termina, cuándo inicia, en fin. Los temas de etiquetado, la calidad de esa etiqueta, la información que tiene, condiciones de almacenamiento, se registran también en la etiqueta, la información de las dosis, incluso cómo se preparan medicamentos. En casa tenemos algunos medicamentos que requiere que el paciente los prepare, por ejemplo, el caso de los antibióticos, tantos mililitros de agua para este volumen. Entonces esto tiene que estar muy claro para que el paciente en casa pueda prepararlo de manera. Los procesos basados, bueno, en casa no lo vemos tanto, más es en institución de salud. Y en fin, podemos, o sea, lo que les decía, un error de medicación ocurre en cualquiera de las partes del ciclo de medicación. Bueno, dentro de esos programas de monitoreo y vigilancia, que es ya como la etapa final en el uso de un medicamento de dispositivo médico, nacen a nivel global dos programas muy importantes. El programa de farmacovigilancia, que básicamente lo que estudia es todo eso que yo les estaba hablando, cómo prevenir, cómo analizar, cómo controlar, cómo vigilar todos los posibles eventos o errores asociados en el uso del medicamento. Cuando nace este programa, nace enfocado a las reacciones adversas al medicamento, pero esa es una definición ya muy limitada. Hoy en día la farmacovigilancia se encarga no solamente de las reacciones adversas a medicamentos, que son situaciones no prevenibles, sino que también se encarga de todo lo que sí es prevenible, los errores de uso como tal, los errores en la administración, en la preparación, en la distribución, todo lo que se pueda generar con el uso de un medicamento. Bueno, asimismo, tecnovigilancia nos lleva a que nosotros tengamos los reportes de todos aquellos eventos o incidentes que se puedan presentar con el uso de los dispositivos médicos y por supuesto también en casa. Qué bien que uno le pueda decir a un paciente que en el momento en que sienta algún cambio, algún malestar, alguna reacción adversa diferente a lo esperado con el uso del dispositivo médico, se pueda informar, ellos tengan claridad que tenemos una autoridad sanitaria para informar, que pueda acercarse a su OPS, que con la etiqueta del dispositivo médico pueda informar, llevar la información. Este programa nacional establece que todo ciudadano colombiano debemos tener la disposición de informar cuando tengamos conocimiento de un incidente o un evento adverso. Eso es importante porque nosotros se lo transmitamos a nuestros pacientes para que ellos tengan claridad dónde puedan ser. Hemos tenido experiencia de personas que se acercan al INVIMA. El INVIMA llama a las compañías y dice, mire, tengo un paciente, necesito que lo atiendan, necesito que le presten la atención, le expliquen el uso. Y cuando uno hace esta atención, encuentra de que no tiene la indicación del uso correcto del dispositivo médico, ¿sí? Entonces, este programa nacional de tecnovigilancia y que todos hacemos parte como profesionales de la salud, debemos tenerlo en cuenta también para ser informado a las personas que cuando se le entrega un dispositivo médico puedan tenerlo claro. Más adelante vamos a ver en cuanto al tipo de almacenamiento que hay dispositivos médicos que son soluciones que se pueden confundir con cosméticos, se pueden confundir con medicamentos. Un uso indebido nos puede llevar a tener un evento o incidente adverso. Sandra, ¿no estás pagando el... Bueno, vamos a hablar de algunos errores de medicación que se pueden originar durante la atención en casa. Dentro de esas actividades que hemos delegado al cuidador, al paciente, veíamos que estaba la actividad de almacenamiento y veíamos que también había una gran parte del proceso de administración. Entonces, ¿cuáles son los errores originados por problemas de almacenamiento? Hay unos factores críticos que se controlan durante el proceso de almacenamiento, que son la temperatura y la humedad. Cuando yo no controlo esos dos factores en el almacenamiento de los medicamentos y dispositivos médicos en casa, lo que voy a generar es que este producto tenga una pérdida de la calidad, una pérdida de la seguridad y una pérdida de la eficacia. Entonces, muchas veces identificamos una reacción que no esperábamos
si sencillamente el medicamento o el dispositivo médico no funciona o sencillamente le genera un daño en el paciente, y muchos de estos problemas están asociados a no garantizar esas condiciones de temperatura y humedad para las cuales se han diseñado los productos. Cuando a un producto farmacéutico se le define una fecha de vencimiento, esta fecha de vencimiento está definida de acuerdo a esta temperatura y esta humedad controlada. Cuando estas variables cambian, obviamente esa fecha de vencimiento se va a ver alterada. Entonces, para que nosotros podamos garantizar que ese producto va a ser útil durante la fecha de vencimiento que ha sido registrada en el empaque, debemos garantizar en casa que las condiciones de temperatura y de humedad sean las mismas con las cuales el fabricante diseñó ese medicamento. Y eso debemos conocerlos todos. ¿Por qué? Porque en casa encontramos muchos errores muy frecuentes asociados a este proceso de almacenamiento. Vamos a ver algunos de ellos. No son lugares para almacenar los productos farmacéuticos, ni medicamentos, ni dispositivos médicos. La cocina no es un lugar para almacenar un medicamento. ¿Por qué? Porque en la cocina tenemos unas variaciones de temperatura muy frecuentes, ¿cierto? Altas temperaturas, bajas temperaturas, estamos cambiando constantemente la temperatura. De igual manera, estamos cambiando constantemente la humedad de este sitio. En el baño pasa exactamente lo mismo. En el baño básicamente tenemos un problema de humedad. Al estar un ambiente más húmedo, lo que vamos a facilitar es el crecimiento de microorganismos, y la estabilidad física, química y microbiológica de los productos puede estarse viendo afectada. La guantera del carro es un lugar en el que frecuentemente encontramos medicamentos, y no es el lugar para almacenar medicamentos por la misma razón. Tenemos unas variaciones constantes de temperatura y de humedad, las cuales alteran esa fecha de vencimiento de caducidad que aparece registrada en la etiqueta del producto. Cuando tenemos medicamentos de refrigeración, usualmente vemos que los medicamentos se almacenan en la puerta de la nevera, y es el lugar menos apropiado para almacenar estos productos por la misma razón. Tenemos una variación de temperatura, y primero es el lugar menos frío. Hay unos procesos en control de temperatura que se llaman la validación de cadenas de frío. La nevera es una cadena de frío para conservación de productos farmacéuticos. Y en esos procesos de validación claramente se observa que el lugar menos refrigerado de la nevera pues es la puerta. Las partes, digamos, más cercanas de la nevera, pues van a tener también variaciones de temperatura frecuentes al momento de abrir y cerrar la nevera, y las más recomendadas para almacenar los productos farmacéuticos es atrás de la nevera, que es donde menos variación vamos a tener de esos dos factores críticos de conservación, que son la temperatura y la humedad. Entonces, estos lugares definitivamente no son unos lugares para almacenar los productos con los cuales vamos a tener algún tratamiento en el paciente. Bueno, Sandra, sí, entonces esos no son los lugares recomendados para almacenamiento. ¿Qué recomendaciones nos darías esta tarde para sí tener un buen y correcto almacenamiento? Ok, entonces vamos a revisar algunas de las recomendaciones para el almacenamiento de los productos farmacéuticos. Primero, alejar los medicamentos de fuentes de calor y humedad. Ya vimos en casa cuáles son ambientes, fuentes de calor y humedad. Debemos revisar constantemente la etiqueta del medicamento y leer la fecha de vencimiento. Quiero hacer una pequeña observación acá, y es que no solamente es revisar la fecha de vencimiento que aparece en la etiqueta como tal del producto. Cuando estamos hablando de medicamentos multidosis, como por ejemplo un acetaminofén, unas cremitas y demás, hay condiciones que se deben garantizar en el producto: estabilidad física, estabilidad química y estabilidad microbiológica. Una vez yo destapo el medicamento multidosis, obviamente este producto ya fue expuesto al aire ambiente, y es un producto en el cual va a empezar a crecer, o se va a ver alterada la estabilidad microbiológica, va a empezar a crecer bichitos en ese empaque. Entonces, cuando tenemos medicamentos multidosis, es muy importante en el momento de la apertura marcar cuál fue la fecha de esa apertura y no darle un uso posterior al mes máximo. Digamos que el mes se recomienda en instituciones de salud donde hay una carga microbiana más alta, y en casa máximo 3 meses. Esto es algo que muy pocas personas pues conocen, y es necesario que nosotros como profesionales de la salud se lo hagamos saber, que marquen la fecha en la cual se abrió ese medicamento multidosis. Y pues para los demás medicamentos, estar pendiente cuando es la fecha de vencimiento, garantizando siempre pues que estén aislados de esta fuente de calor y humedad. Por otro lado, debemos guardar siempre los productos farmacéuticos en los empaques originales.
justamente para hacerle seguimiento también a estas características de calidad, ¿no? Condiciones de almacenamiento, cuál es la fecha de vencimiento y evitar riesgos también en que sean utilizados para otras cosas o que se confundan. En el tema de las cápsulas, por ejemplo, pasa con los ancianos que uno les escucha, no, que la tabletica amarillita. Y en el mercado conocemos 1000 tableticas amarillitas pequeñitas. Entonces, si lo sacamos del empaque, pues vamos a originar un riesgo en el que ese medicamento se administre de manera adecuada. Los productos que requieren refrigeración, ya lo mencionaba, deben almacenarse en los lugares donde hay menos variación de temperatura. Definitivamente el lugar en el que no deben estar es en la puerta y el lugar más recomendado es en la parte de atrás de la nevera, pues que no sea congelación. Si dice congelación, el medicamento debería estar en congelación, pero si no, igual en la parte de atrás, que es donde menos variación de temperatura hay, pues porque va a ser la parte más alejada de la puerta. Importante, mantener siempre estos productos fuera del alcance de los niños. En lo posible tener medicamentos que tengan tapa de seguridad. Encontramos hoy en el mercado muchos que aún no tienen tapa de seguridad, pero también encontramos los que ya tienen tapa de seguridad requieren una presión para que puedan ser destapados y pues es una presión que el niño no va a poder ejercer. De cualquier manera, pues tener el medicamento fuera del alcance de los niños. Un niño siempre está tratando de imitar a los adultos. Y si ellos ven esta pastica rosadita y como que huele rico, pues él va a pensar que eso es un dulce. Y hemos visto también muchos errores y muchas complicaciones asociadas a este tipo de accidentes en el hogar. Entonces, es otra de las cosas que debemos tener muy en cuenta en términos de almacenamiento de los productos farmacéuticos. Si hablamos de dispositivos médicos, igualmente, ¿no? Usualmente manejamos, por ejemplo, jeringas en casa para administrar medicamentos multidosis, jarabes, y dejamos la agujita por ahí volando en cualquier lado. Y esa agujita después me genera un accidente serio en los menores. Los menores son muy inquietos. Yo tengo 2 chiquitines y ellos están pendientes de absolutamente todo lo que uno hace y quieren repetir absolutamente todo lo que uno hace y pues están escudriñando, indagando cuánta cosa ven alrededor de su hogar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para evitarnos ingresos hospitalarios por este tipo de accidentes. Bueno, sabemos que el uso de la jeringa es algo muy común en nuestro medio. Lo que tenemos niños lo hacemos. Pero Sandra dijo algo muy puntual, es la jeringa viene acompañada con una aguja. Si uno mira la etiqueta de la jeringa, no está previsto la administración de medicamentos vía oral para los niños, ¿sí? Frente a un incidente, un evento adverso que se presente, el fabricante dice, no, mi indicación es para, pongo una jeringa al mercado para un uso específico, no está dentro de eso, y a eso le llamamos el uso off-label, es un uso fuera de una especificación, de una indicación. Pero hay que tener mucho cuidado porque si bien es una forma muy fácil de administrar un medicamento al niño, lo que dice Sandra es correcto porque la jeringa no viene sola, viene con una aguja y uno ve niños jugando con su hermanito con las agujas, con las jeringas y ese es un alto riesgo, ¿sí? Que puedan lastimarse, puedan dañarse, ¿sí? Entonces es importante esta recomendación que nos brinda Sandra hoy. Bueno, y si hablamos de los problemas originados durante el proceso de administración, los problemas básicamente están ligados a los correctos de la administración, ¿cierto? Seleccionar o los problemas se pueden dar porque se selecciona el medicamento que no era el medicamento incorrecto, el paciente correcto, no era ese medicamento para ese paciente. Nosotros en casa tenemos quizás más de un paciente. Puede que no sea propiamente de nuestra institución, pero en casa hay más de una persona que toma medicamentos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en que se le brinda la información al paciente y a la familia en general para que no pueda haber confusión de medicamentos entre los diferentes consumidores de estos productos en el hogar. Dosis incorrectas. Digamos que con el tema de la digitalización, este tema se ha mejorado mucho y la frecuencia también se ha mejorado mucho porque ya hay más legibilidad en las fórmulas médicas. Sin embargo, pues debemos siempre enfatizar al paciente en cuál es esa dosis que requiere, cómo le debe administrar, con qué frecuencia, qué hacer si de pronto se le olvida una dosis. Habrán algunos medicamentos que es mejor esperar a la dosis siguiente, habrá otros que sí necesariamente tendrán que administrarse tampoco en el mismo momento en el que se recuerde que hay una dosis perdida. Vías de administración incorrectas es un tema
que generalmente lleva consecuencias muy serias por la osmolaridad del medicamento. Entonces hemos visto pacientes bastante afectados por hacer una administración incorrecta de medicamentos. Un medicamento que era vía oral se ha visto administrado por vía intravenosa o viceversa. Medicamentos que eran para intramuscular se administran vía intravenosa. Entonces es una información que se le debe suministrar al paciente, se le debe aclarar al paciente. Y pues el tema de la preparación también, como les decía, hay muchos medicamentos que requieren una adecuación. Algunas veces, por ejemplo, cuando se seleccionan medicamentos para ser fraccionados, es un tema que como profesionales de la salud debemos ser muy conscientes y tenerlo presente, y es que hay medicamentos, hay tabletas que no son para fraccionar. Si bien hay algunas que sí, hay otras que no. Y cuando nosotros fraccionamos una cápsula, por ejemplo, una tableta que no ha sido diseñada para ser fraccionada, lo que estamos haciendo es dándole una dosis incorrecta al paciente, que es originada desde la misma selección del medicamento. Entonces son problemas que se pueden generar durante el proceso de administración, que como les decía, es una actividad que hemos delegado al paciente. Y digamos que acá yo quisiera hacer como un llamado, y es, si en las instituciones de salud, donde todo este ciclo de administración y todo el ciclo de atención está a cargo de un profesional de la salud, preparado, entrenado, formado durante muchos años y con una gran experiencia, y vemos día a día un montón de errores de medicación asociados a estas prácticas clínicas, ¿cuánto más errores podrán cometerse en el hogar? Personas que tienen total desconocimiento del tema, total desconocimiento de los efectos adversos, total desconocimiento, incluso miren cosas tan sencillas como por ejemplo una cremita. Vemos la cremita y que se la formularon a X paciente para un problema de la piel. De pronto me pasó, y se los comento porque me pasó en la casa, le formularon una cremita a mi esposo por una situación en la piel, y a mi chiquitín le empezó a salir un brotecito al lado de la boca, y ay, no, venga, le aplicamos la cremita que me mandaron a mí. Y no, son situaciones totalmente diferentes. Entonces debemos siempre enfatizarle mucho a este paciente que está en casa este tipo de cosas. Vamos a ver más adelante algunas recomendaciones generales en este aspecto. Recomendaciones para una administración de medicamentos y uso correcto en los dispositivos médicos. Hay muchas estrategias que se están utilizando hoy en los programas de home care. Entre ellas encontramos elaboración de listas de registro y administración de medicamentos. En un principio se pensaba que esto debía ser una actividad únicamente del profesional de la salud cuando iba a la casa a administrar medicamentos, pero la práctica ha enseñado que aún si es el mismo paciente que está administrando los medicamentos en casa o el cuidador, la idea es que él también tenga una lista de registro de administración para que pueda recordar fácilmente qué dosis administró, qué medicamentos administró, cuáles están pendientes, sobre todo cuando hay polifarmacia. Sabemos que cuando hay polifarmacia se puede generar mucha confusión y muchas dudas, si ya me tomé si me falta el otro, bueno, este tipo de cosas. Entonces, así sea el mismo paciente que va a administrar el medicamento, se han elaborado estrategias como esa, dejarle su hojita de registro de medicamentos para que él tenga un control y una claridad de qué cosas ha tomado y qué cosas le están faltando. Elaboración de diagramas y cartas de uso para el paciente. Nosotros, al final de este slide, ustedes ven que no todos los pacientes tienen la misma necesidad. Por lo tanto, no todos los pacientes requieren de la misma estrategia. A veces, por facilidad, por comodidad, buscamos como que no, démosle un folleto. Le damos un folleto al paciente y con eso creemos que le estamos dando la información correcta a ese paciente. Pero resulta que no, cada paciente tiene una necesidad diferente. Habrán pacientes que no sepan leer, habrán pacientes que no pueden ver, tienen problemas visuales y no pueden ver, entonces quizás lo último que quieres es estar leyendo información que le suministremos en folleticos, en papeles, y todo el cartapacho de documentos que le entregamos a un paciente cuando le estamos mandando a casa. El tema del uso de los pastilleros, que es como para organizarle los horarios de administración de los medicamentos o de estos pastilleros a los pacientes. Entonces aquí, digamos, la reflexión es esa. Nosotros podemos definir en home care una estrategia única, pero esa estrategia única no va a ser la que más le conviene a todos los pacientes. Se habla hoy en día incluso de hacer un trabajo social para definir, dependiendo del entorno de ese paciente, qué es lo que se recomienda para todos. Hablamos a veces, por ejemplo, de no organizarle un botiquín al paciente, pero como les decía, un botiquín
nosotros en casa no tenemos un único paciente, pueden haber más de un paciente en casa. Y el paciente vio el botiquín tan bonito y metió los medicamentos de todos los pacientes que hay en el hogar en ese mismo botiquín y empezaron a generarse otros problemas por confusión, por control incluso de las condiciones de ese producto. Entonces aquí la reflexión que les quiero dejar es esa, no hay una estrategia única todos los pacientes. Cada paciente tiene una necesidad diferente y por ende es muy importante que como equipo de salud busquemos la alternativa de evaluar, dependiendo de nuestro paciente, cuál es la mejor estrategia para garantizar ese uso seguro del producto farmacéutico, bien sea medicamento o paciente. Medicamento o dispositivo médico, perdón. Estrategia fundamental en el tratamiento en casa, la educación al paciente. ¿Por qué? Porque la manera o en la medida en que el paciente entienda los riesgos, muchas veces el paciente piensa que un medicamento le va a tratar una enfermedad, pero no es tan consciente de los daños que también le puede generar ese producto. Entonces es muy importante que el paciente entienda cuáles son los riesgos, entienda cuáles pueden ser incluso sus errores y cuáles pueden ser las consecuencias de ese error para que él pueda, digamos, adherirse más fácilmente a la terapia, adherirse a los esquemas. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo que me pasó a mí cuando empezó todo este tema de la situación de pandemia global, que empezaron a salir, no, que este medicamento sirve, que este también, y entonces todo el mundo corría como loco a las farmacias a comprar una y otra cosa porque lo veían como algo seguro sin medir en absolutamente nada los riesgos. Entonces es una responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud concientizar al paciente y darle una educación permanente. El ser humano necesita frecuentemente recibir procesos de entrenamiento. Nosotros hoy podemos tenerlo claro, pero como que va pasando el tiempo, nos vamos entrando en una rutina, vamos entrando incluso como en el paisaje de ver a veces controles, por ejemplo, en los servicios farmacéuticos se definió en algún momento identificación por color para medicamentos LASA, pero llegó un momento en el que este tipo de identificación ya no era una medida preventiva para medicamentos LASA porque ya se convertía en paisaje para todos los profesionales de la salud. Entonces, eso que inicialmente se contempló como una medida de contención de riesgo, al final terminó siendo también un factor contributivo de riesgo. Entonces, debemos, por eso, permanentemente hacer capacitación. En este caso, pues al paciente, porque le estamos delegando una responsabilidad en la administración, en el almacenamiento, pero por supuesto también al profesional de la salud, porque nosotros en la práctica diaria vamos perdiendo a veces esa conciencia, esa sensibilidad, y asumimos que el paciente ya la sabe todas. Entonces debemos estar recordando a todos los profesionales que están acercando y haciendo el acompañamiento en casa, recordándoles permanentemente eso, que el paciente no se la sabe toda. Quizás nosotros como profesionales de la salud lo sabemos, pero el paciente no. Entonces, permanentemente hay que estarles recordando eso. Incrementar la comunicación, colaboración y coordinación entre los profesionales de la salud y los pacientes. Debemos cada día trabajar más por esto. Nosotros como pacientes hemos experimentado que a veces solamente es el profesional de la salud y nosotros a veces, pero no nos han dado la oportunidad de expresar cuáles son las dudas con el tratamiento que nos están dando. Y en la medida en que nosotros no podamos resolver, como pacientes, no podamos resolver esas dudas, pues no vamos a tener adherencia a los tratamientos que nos está instaurando el médico tratante. Entonces es muy importante como profesionales de la salud facilitar esa comunicación con los pacientes y por supuesto coordinar también entre las diferentes áreas o especialidades que está tratando al paciente para no entrar en contradicciones, para no entrar en juicios. A veces vemos, ¿no? Pero ¿cómo así si es que no sé, el médico dice una cosa, el enfermero dice otra y entramos en contradicción y lo que vamos a hacer es confundir al paciente y el paciente termina haciendo todo menos lo que le dijo el médico o lo que le dijo el enfermero? Por supuesto que en el tema de la selección de los medicamentos, claramente pues el médico es el que escoge cuál va a ser esa terapia. Los demás profesionales hacemos un acompañamiento en la adherencia al paciente de este tipo de tratamientos, pero debemos estar permanentemente comunicándonos tanto con el paciente como entre los profesionales de la salud. Y muy importante, evaluar permanentemente los riesgos. No hay nada dicho hasta el momento. Cada día aparece una medida de contención del riesgo, pero en la medida en que ese riesgo se mitiga y, por ejemplo, hablemos de la prescripción médica electrónica. Hace algunos años el problema era la claridad de la prescripción médica. Entonces se hablaba de que la transcripción
habían problemas durante la transcripción de la fórmula médica, habían errores por la interpretación de la fórmula médica porque los médicos pues tenían una letra ilegible, confusa, entonces se podían presentar errores allí. Entonces se habló de que la formulación debía ser electrónica. Hoy en día tenemos formulación electrónica, pero se presentan otro tipo de errores, como por ejemplo, que seleccionamos la unidad de medida incorrecta en el medicamento. Entonces no colocamos miligramos, sino gramos, por ejemplo, ¿sí? Lo vemos en las prescripciones médicas y en algunos casos, en algunos medicamentos puede que esta diferencia no sea notoria y uno claramente identifique que fue un error en la formulación, pero en otros medicamentos no se identifica tan claramente que se dio un error en la formulación y pueden haber errores fatales por esta naturaleza. Igualmente con la vía de administración, yo puedo estar formulando, o el médico tratante puede estar formulando un medicamento y seleccionar una vía de administración intravenosa cuando en realidad era vía de administración intramuscular y podemos estar generando un daño enorme en el paciente. Esto lo que nos enseña es a que permanentemente debemos estar evaluando los riesgos. Y por esta razón debemos tener presente que todos, no solamente como profesionales de la salud, sino como ciudadanos, tenemos esa responsabilidad de reportar cualquier situación que veamos o que experimentemos durante el uso con un producto farmacéutico. ¿Por qué? Porque a la medida en que conozcamos todos esos riesgos, todos esos errores, pues vamos a poder ir atacando y vamos a poder prevenir situaciones que quizás puedan llegar a ser letales o fatales en algunos pacientes. Bueno, entonces, muchas gracias, Sandra. Reflexión. Recuerde que nosotros en algún momento seremos pacientes, ya yo lo he sido, y que tenemos una gran responsabilidad, que no solamente medicamentos, sino que dispositivos médicos. Hoy día el home care está utilizando muchos dispositivos médicos que son enviados a casas con los pacientes, entonces tenemos esa gran responsabilidad. Una última reflexión para cerrar con nuestra presentación e iniciamos nuestra sección de preguntas. La verdadera seguridad se halla más bien en la solidaridad que en el esfuerzo individual aislado. Como les decía, es un trabajo de absolutamente todos los que colaboramos en la atención del paciente, incluso el mismo paciente. Tenemos que darle ese rol prioritario al paciente en este proceso de atención. ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus miedos? También incluso poderlos aclarar para que en la medida en que el paciente entienda y pues todos los profesionales de la salud entiendan cuál es ese objetivo de terapia y cuáles son esas situaciones que se pueden presentar durante la terapia, podamos garantizar la adherencia de los pacientes a los diferentes tratamientos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su atención y estamos abiertos para sus preguntas. Félix y Sandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta explicación, muy claro todo, y por el tiempo. A todos los asistentes también muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Estamos atentos a cualquiera de sus preguntas, la pueden hacer por medio del chat. Y en dado caso de que no haya ninguna pregunta, nos mandan saludos desde Argentina. En dado caso de que no haya ninguna pregunta, les voy a dejar en el chat nuestro canal de YouTube para que se suscriban. Allí puedan ver la grabación del día de hoy. También podrán ver otros de nuestros seminarios digitales que realizamos en nuestras diferentes terapias y unidades de negocio. Y muchísimas gracias nuevamente.